Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Ese programa que se transmite todos los sábados por el 760 de amplitud modulada Radio Cañón. Soy Fernando Lucio, su amigo, conductor, anfitrión de este programa, y ahora nos encontramos con nuestra querida invitada del día de hoy, de este sábado, con Claudia Hernández Ogesto, productora del programa radiofónico La Ciencia que Somos, y también participa en el programa Preguntamos por qué somos niños. La Ciencia que Somos tiene una gran audiencia y se transmite por Radio UNAM en el 96.1 de FM y por streaming ambos programas. Entonces, yo de hecho quiero comentarles, queridos radioescuchas, que ya participé una vez en su programa. Tuve el honor de sentarme ahí, llegar a la cabina en Universum, de hecho. Ustedes saben que me encanta Universum. Y bueno, la ciudad universitaria en general, me encanta pasear por ahí. Entonces, pues fue una gran experiencia poder platicar, poder conocer un poco más y poder ser parte de esta experiencia. Entonces nos encontramos con Claudia. Y bueno, te agradezco mucho, Claudia, que estés el día de hoy con nosotros aquí en Protagonistas del Cambio para hablar un poco sobre lo importante que es la divulgación de la ciencia, sobre lo importante que son espacios como estos, como Protagonistas del Cambio, como La Ciencia que Somos, como Preguntamos porque somos niños, para que la sociedad pueda enterarse de los temas más importantes y más relevantes, y para que también se pueda hacer esta difusión de lo más importante que tenemos como humanidad, que es el conocimiento con ética y con responsabilidad. Entonces, pues, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, y me encanta estar en este programa, me encanta la radio, absolutamente. Me dedico a la radio hace cerca de 40 años, así es que imagínate, la amo con pasión y con locura. Para mí es un medio extraordinario, amo los medios, pero la radio siempre ha sido lo mío. Y como bien dices, soy la jefa de radio de divulgación de la ciencia de la UNAM, y en esta posición hago estos dos programas semanalmente, tanto La Ciencia que Somos, que sí hemos tenido invitados maravillosos como tú, y donde hablamos precisamente de las investigaciones que se hacen no solo en la UNAM, sino a nivel nacional y a nivel internacional. La Ciencia que Somos, ya lo dijo Fer, pasa los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio UNAM, pero también la transmitimos a 65 estaciones a nivel nacional e iberoamericano, y también pasamos por ILCE TV, y también pasamos en Chile a través de una plataforma también de televisión. Y bueno, pues eso nos encanta porque aunque somos radio, ahora todos estos cambios y todas estas formas de comunicarnos, pues no solo son exclusivas de un medio auditivo, como sería la radio, sino que ahora tenemos que pensar, cuando nos sentamos el equipo de radio, tenemos que pensar en el programa de radio, en los contenidos, en los invitados, pero también tenemos que estar pensando en streaming y cuál va a ser la Claro. imagen y cómo vamos a hacer el banner y si vamos a grabar video de promoción y en qué redes va a pasar y si lo estamos haciendo en horizontal, no porque tiene que ser en vertical, porque tal red social te lo pide así. Tenemos que estar haciendo multimedia totalmente. Entonces, Multimedia, transmedia, ahora ya. transmedia, exactamente. Entonces, algo que podría parecer que era la radio, que te digo que tengo tantos años de producir radio, antes imposible que nosotros pudiéramos estar pensando cómo se iba a hacer la promoción, imposible estar pensando que en una cabina de radio íbamos a meter una cámara, porque además no puede ser una cámara que esté fija, porque qué aburrido, Ah, sinceramente, en los tiempos que corren. concuerdo, Entonces, concuerdo. siempre tenemos que estar pensando algo que sea dinámico, y si nos falla el invitado, porque en esta ciudad puede pasar, nosotros, Divulgación de la Ciencia de la UNAM, está ubicado, como lo dice Fer, está en Ciudad Universitaria. Lo más conocido de divulgación de la ciencia de la UNAM es el Museo Universum, donde está ubicado el Museo Universum. Son 2 pisos del museo y el tercer piso son todos oficinas administrativas. Y dentro de divulgación de la ciencia de la UNAM está la dirección de medios, donde hacemos tele, donde hacemos radio, hacemos la revista Como Ves, hacemos infografías, conferencias, streaming. Entonces, hacemos muchísimas cosas en medios. A mí me toca todo lo que es la parte de radio, junto con el equipo de radio, obviamente, con productores, con editores, con grabadores. Tenemos una cabina de radio que es desde donde transmitimos La Ciencia que Somos. Y bueno, es pensar cómo durante una hora vamos a estar hablando de divulgación de la ciencia, que nos importa muchísimo porque pues la tecnología está al día. O sea, no les tengo que explicar porque todos simplemente
ahorita estamos grabando gracias a la tecnología, pero la ciencia, a menos que ocurran cosas extraordinarias como una pandemia, entonces todo el mundo quiere empezar a hablar de ciencia y Claro, de infecciones y de virus y cuál es la diferencia entre virus y bacterias, o claro. a menos que ocurra un temblor como el del 85 o en el del 17, pues entonces todo el mundo quiere saber de temblores y si se pueden predecir, que por cierto digo que no se pueden predecir, no se vayan Obviamente. con estas cosas de que hay una señora que sale en la televisión muy famosa y que dice tal año y tal día va a La temblar. gente tiene muchísima imaginación. Ella tiene mucha imaginación, pero los temblores no se pueden predecir y lo único que nos queda en una zona sísmica como la que vivimos, pues Prevenir. es aprender cuál es el comportamiento y cuáles son las conductas que tenemos que tener de paciencia, de calma, de resguardarnos, de seguir las indicaciones de protección civil ante un sismo y estar preparados y no tomar los simulacros como eso, ¿no? Como, ay, bueno, ahorita va a venir el simulacro en la escuela, en la Pues, oficina y entonces no voy a hacer caso. Y también recomendarles que hagan simulacros familiares cuando estemos en casa, que sepamos cuáles son los lugares de casa que nos conviene, porque pues los temblores pueden pasar a las 3 de la mañana, todos estando en familia, pueden pasar a las 10 de la mañana, que quizá muchos estemos en la oficina o muchos de ustedes en la escuela o en la tarde, cuando ya algunos que quizá los de la prepa van en la tarde, pero los hermanos chiquitos fueron en la primaria en la mañana. Entonces, saber que a lo mejor no estoy con mi familia, cómo me tengo que comportar y qué es lo que debo de tener. Yo les digo de estos temas, o ahora próximamente en abril que vamos a tener el eclipse, en octubre pasado tuvimos el eclipse también, y entonces cuando vienen estos temas coyunturales, todo el mundo busca la ciencia y la divulgación y todo el mundo quiere hablar de ellos temas, pero cuando no pasan estas cosas extraordinarias o estos temas de coyuntura, pues entonces piensan, ay, ¿cómo para qué será importante que yo sepa de ciencia? Pero sí es importante porque la ciencia está en todo y en verdad hemos crecido pues pensando muchas cosas que de repente hasta nos dicen, no, ya mi abuelita me dijo que sí es cierto, que si veo una cucaracha en la cocina es porque hay 7 escondidas en el fregadero. Y tú podrías decir, ¿pero por qué? ¿Quién dice eso? Ah, porque, o sea, ¿quién contó a las otras 7 cucarachas, no? Por decirte alguna cosa. O de repente si nos dicen, oye, es cierto que los eclipses dañan a las embarazadas, pero porque está pasando, o porque alguien en su casa hay alguna embarazada y entonces le surge esa duda. Pero vivimos con muchísimas cuestiones que creemos que son ley científica 100%. Bueno, en la propia pandemia hubo muchísimas personas que pensaron que tomando gotas de cloro se uy, iban a... no. No, 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 no. El lío que se armó, ¿te acuerdas? Esas cosas, pues para eso está la ciencia, para decir, Sí. momento, stop, Pausa. no no tomen gotas de cloro, por favor, porque no se van a aliviar. Y veníamos también de una corriente muy fuerte antes de la pandemia, veníamos de una corriente muy fuerte de no a las vacunas, que Ay, porque las vacunas pueden causar enfermedades, que porque pueden causar autismo en los niños, que porque pueden causar no sé qué tantas cosas. No hay nada mejor para prevenir alguna enfermedad que la claro. vacunación. Muchas enfermedades que ya no existían, que ya se habían erradicado, volvieron a salir por esta corriente. Exactamente. Entonces, ahí es donde la ciencia, día con día, haya temblores, sismos o pandemias o lo que sea, en verdad tenemos que estar divulgando todo el conocimiento científico que tiene evidencia realmente de gente que sabe, de gente que se ha dedicado años a estudiarlo y que cuando nosotros los ciudadanos que no somos expertos tenemos una pregunta, pues sale la ciencia y nos contesta, pero realmente con hechos comprobables y no con creencias que a lo mejor pues sí han trascendido décadas y generaciones, pero que dices, pero realmente no tiene ningún sustento en evidencia real, en evidencia científica comprobable y realmente se van transmitiendo mitos que pues no son reales. Alguna vez me tocó una persona que estaba muy enferma del estómago y escuché que alguien le dijo, no, 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 si te tomas un refresco de cola, rapidísimo. Sabemos que Genio. el refresco de cola empezó siendo como una medicina para curar el estómago.
bueno, esta persona se tomó, y lo sabemos, todo en exceso, pues no daño. es bueno, pero bueno, también tomar el refresco, sabemos ahora las consecuencias de tomar refresco en un país donde somos, la gran mayoría de la gente pues padece diabetes, hay muchas, pues muchas como historias que Costumbres. nos hemos creído, costumbres que nos hemos creído y no, pues, ¿cómo le calmo al niño, al bebé que le están saliendo los dientes? Úntale un poquito de vodka en las encías. No, pero ¿cómo le vas a untar vodka en las encías a un bebé que le están saliendo los dientes? Entonces, todas estas cosas, pues bueno, pues las vamos descifrando, las vamos poniendo en un lenguaje súper ameno, súper llano, como Es hablamos todos divulgación en de el la día a ciencia, día. ¿no? Eso es la divulgación de la ciencia. Totalmente, porque si yo, todo el conocimiento que genera una universidad como la UNAM o el Politécnico o la UAM o la universidad que ustedes me digan, que generan mucho conocimiento científico, yo lo pongo como si fuera realmente solo para los científicos, pues entre ellos está bien, pues está bien, entre ellos se entienden, pero la divulgación de la ciencia lo que quiere es que el público no conocedor sea, sea consumidor de ese conocimiento y que ese conocimiento sea accesible para ellos. Y sobre todo nos importa mucho la divulgación de la ciencia porque también generalmente ha sido la divulgación de la ciencia y el conocimiento científico que se hace en otros idiomas. Se cree que en México o en América Latina no se hace ciencia, o en los países llamados del tercer mundo no se hace ciencia. Por supuesto que se hace ciencia. Y creo que debe de estar en el idioma de los ciudadanos que lo consumen, porque también puede el idioma ser una limitante, no solo el conocimiento científico por sus tecnicismos, sino también en el idioma donde se publica. Ah, bueno, pues está en inglés o está en francés y no todo el público habla otro idioma, además del natal, en este caso el español, y entonces nos importa mucho hacer divulgación de la ciencia en el idioma pues donde nos estamos dirigiendo al público y que Claro. sea en español y con buenos divulgadores de ciencia, que sepan realmente, por ejemplo, algo que nos funciona mucho es poner analogías. En el programa de los niños nos funciona muchísimo las analogías, por ejemplo, cuando nos dicen, oye, ¿cuál es la velocidad de la luz? Decimos, imagínate un viaje de aquí, de la Tierra a la Luna, en 2 segundos y medio. 1, 2, esa es la velocidad de la luz. En Wow. un viaje redondo, ¿eh? De aquí a la luna y de regreso, esa fue la velocidad de la luz. Pues es fantástico porque todo mundo entendemos lo que son 2 segundos y medio, Por cuál supuesto. es la distancia entre la Tierra y la Luna, porque la Luna la vemos todos los días, todas las noches, porque es algo común para nosotros, vivimos en este planeta. A que si yo les dijera, ah, pues fíjense que la velocidad de la luz es 1.300.000, y les doy una cifra gigante, que además las cifras y los números no son algo que se acostumbre mucho en la radio, porque la gente pues no lo está viendo, Claro. entonces evitar las grandes cifras, pero las analogías nos funcionan muchísimo en la divulgación de la ciencia y nos damos como esos pequeños permisos para que al público le queden muchísimo más claras las cosas. Creo que ay, mencionas muchísimas cosas. Bueno, primero que nada, me parece espectacular, ¿no? Toda la experiencia que te has formado a lo largo de los años, ¿no? Imagínate, 40 años haciendo radio y yo que ya me creía la gran cosa con mis 4 años y medio, y yo decía, no, hombre, yo ya soy... No, pero me No, claro, fascina. Bueno, claro, pero hay hay que muchas cosas que decirlo. aprender siempre. Hay muchas cosas que aprender siempre. Eres un chico extraordinario, siempre te lo digo, y me encanta porque a tus pocos años, en verdad, has hecho muchísimas cosas que muchos podemos habernos dedicado mucho tiempo a hacer algo y tú a tus cortos años has hecho muchísimas cosas y me encanta que seamos colegas porque estás en los medios de comunicación y estás comunicando y estás generando contenido. Eso es fantástico. Uno intenta lo mejor de sí, uno intenta dar lo mejor de sí y pues seguir sus pasiones. Y esta es de mis pasiones. Yo ya digo que tenemos una gran cosa en común y es nuestro amor por la radio. La radio es maravillosa y es una puerta a muchísimas
muchísimas formas de llevar conocimiento, de llevar entretenimiento a todas las personas. Y bueno, ahorita que me cuentas un poco tu historia, ¿no? Cómo es que se desarrolla todo esto de la divulgación de la ciencia que somos, de los programas, de Preguntamos por qué somos niños. Y quisiera saber un poco, cuéntanos, aunque sea brevemente, cómo fue que llegaste aquí, ¿no? Porque ahora estás en un punto en el que ya, pues, pues ya has hecho muchas cosas y todo lo que te falta por hacer. Pero ¿cómo fue que empezó primero, este interés en lo que es la radio, la divulgación de la ciencia y cómo fue que surgieron estos programas, La Ciencia que Somos y Preguntamos por qué somos niños? Cuéntanos un poco, danos un poquito de contexto. Pues mira, desde siempre, desde niña, siempre supe que quería hacer radio. Eso lo supe muy, 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 muy Ok, joven. ok. A los 7 u 8 años, en mi casa siempre se escuchaba radio, radio hablada y radio musical, y siempre fue algo que me maravilló y me encanta y me parecía mágico, como yo creo que a la mayoría de las personas, ver cómo de una cajita distinta a la televisión, porque en la televisión todo estaba condicionado. Si había un programa de niños, voy a poner Cepillín, que yo lo veía con mis hermanos, pues era un payaso que estaba pintado con su boquita roja, su nariz roja, alrededor negro de la boca y su cabello chinito. Eso ya estaba así, y ya, pues tú lo veías, o Odisea Burbujas, que también nos gustaba mucho, pero era el sapo, la rana y el pistachón zigzag, la lagartija y demás. O sea, todo ya estaba condicionado. Y me encantaba escuchar la radio porque yo decía, ¿cómo le hacen esos señores para estar allá adentro? Y las voces, los tonos de voz, siempre es algo que me ha encantado. El sonido, no en ese momento lo concebía como tal, pero el sonido es algo que me maravilla, que me fascina, porque un sonido te puede llevar al pasado, te puede hacer imaginar, te puede, un sonido que está muy determinado, por ejemplo, el correr del agua, pues si lo vemos, decimos, ah, bueno, pues es el agua que está corriendo, pero si no conoces la fuente que lo está emitiendo, puede volar tu imaginación y las voces de las personas, no, yo me las imaginaba ya cuando después tuve la oportunidad de conocer a muchos de ellos, por ejemplo, a Manuel Guerrero de la Hora de los Beatles en Universal. Bueno, cuando lo conocí le dije, te conozco desde que era niña y su voz me llevaba a Londres y me hacía imaginar, perdón, me llevaba a Liverpool. Y entonces todo eso me parecía mágico y dije, yo me voy a dedicar a formar eso, a formar imágenes sonoras y a recrear mundos. Eso lo sabía desde muy pequeña. Ya tenías Y la chispa, ya tenías la chispa ahí adentro. sí, 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 sí. Nunca quise, o sea, mi idea era producir, sin saber qué era producir. No me interesaba mucho estar frente al micrófono, Claro, aunque me maravillaban todos esos tonos. Yo decía, ¿quién pone los efectos? claro. ¿Quién le Acción. dice a la persona del micrófono qué decir o lo dice él solito? También quería ser cronista deportiva porque me fascinaba y me sigue maravillando la manera en cómo ellos sin un guión en vivo tienen que ir narrándonos y recreándonos las imágenes que están sucediendo. Ahora estamos muy acostumbrados a ver los deportes en televisión, pero Sí. la radio, recuerdo perfectamente seguir los partidos de fútbol en la radio y me maravillaba porque me hacían ver a los 22 jugadores, al árbitro, las porterías, el estadio, todo eso, pero no había un guión. Y eso lo admiro realmente como Es- lo hacen ahora, hay que porque tener una gran capacidad, ¿no? Para poder ir hablando y absolutamente, no trabarte y no decir tonterías, claro. absolutamente. No me gusta la manera en cómo esdrujulean muchos de nuestros Bueno, compañeros deportivos, porque ya creo que es hasta una deformación de la crónica deportiva. Por eso admiro tanto a los cronistas deportivos que han sabido tener un propio estilo en la crónica sin caer en esdrujulear, pero me parece que es una gran capacidad de improvisación de ese momento. Yo había estudiado teatro en la escuela de Manolo Fábregas de niña, entonces sabía perfectamente lo que era improvisar. Así es que tener el radio y escuchar a la gente que hacía crónica deportiva, especialmente fútbol, que era lo que escuchaba,
Y decía, qué capacidad de improvisación. Entonces algún día tuve la oportunidad de ir al radio, de ver cómo se hacía, y me maravilló ver una cabina de radio, ver los micrófonos, que la cabina era un poco oscura, que había lo que le llamamos la pecera, que es la división de las cabinas enfrente, un vidrio, que había una persona realmente marcando toda la guía y toda la producción, la dirección del programa, y dije, eso es lo que voy a hacer, a eso me quiero dedicar toda la vida, que había un ingeniero, un operador, que era quien ponía los efectos, y maravillarme de toda esa técnica y de todo ese arte sonoro. Pues sí, desde muy pequeña, y afortunadamente estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y desde muy chica, desde los 17, me empecé a dedicar a la radio. Wow. Ya como muchos, sin que te paguen, haces el guión, vienes y haces guardias, hasta que van surgiendo, oye, bueno, además del guión, vas a contestar los teléfonos y eres la cara del público. Tuve mucha suerte porque empecé con Fernando Marcos, entonces imagínate, yo que venía de la crónica deportiva, con don Fernando Marcos, o sea, no, cuando conocí a Fernando Marcos era así divino. Yo estaba terminando la prepa y en las tardes iba a Radio Fórmula con don Fernando Marcos, y él, muy generoso como siempre lo fue, pues me ayudaba a hacer mis tareas y me decía, no, esto no es un reportaje y esto le falta crónica deportiva y aquí tienes que describir y aquí tienes que hacer. Bueno, he tenido mucha suerte en la vida, o sea, haber empezado con don Fernando, que realmente yo no estaba con él, yo estaba en un programa de deportes, pero en lo que llegaban los del deportes, yo me metía, porque el programa anterior era de él, de don Fernando y de Jacobo Moret, y yo de metiche asomándome, claro, me vio y me dijo, ¿y usted qué hace aquí? Él era muy generoso, divino. Y bueno, ya después me dijo, hijita, vente más temprano y te vienes aquí a contestar los teléfonos. Y así empecé, contestando teléfonos. Después me decía, haz una nota, ahora ayúdame con esto y no sé qué tanto. Y así empecé. Y entonces, bueno, pues ha sido maravilloso porque después tuve otras oportunidades ya laborales, ya donde me las pagaban. En Radio Red tuve una gran escuela. Realmente Radio Red fue una escuela, un antes y un después. Yo creo que la radio que se empezó a hacer en San Jerónimo, en Radio Red, con el noticiario Monitor, pues todos tuvimos una gran escuela radiofónica, y de ahí, bueno, ya empecé profesionalmente a hacer radio. Qué gran Y historia. hasta hace 7 años Ujú. que bueno, tuve la oportunidad de producir programas para gente maravillosa como Germán Dehesa, al cual siempre voy a amar y adorar toda mi vida. Fui la productora de él por muchísimos años, de Talina Fernández, que también la amo y la adoraré por el resto de mis días, a Gustavo García, que también lo voy a adorar el resto de mis días, crítico de cine, a tanta gente que conocí en la radio, haciendo noticiarios, haciendo programas, y de repente conocí gente muy interesante como Julieta Fierro, que ella hacía un programa en Radio Red, y entonces dijimos, ay, bueno, pues eso está muy padre. Siempre, siempre lo veíamos como, wow, alguien que hace ciencia debe ser alguien súper inteligente. O sea, porque, bueno, y además que lo es Julieta Fierro, ¿no? Claro que lo es. De hecho, En ya ese tuve la oportunidad de entrevistarla aquí y maravillado salí ya 2 veces. Encantados, pues claro, porque ella es encantadora y maravillosa. Y entonces ella tenía un programa en Radio Red que lo hacía con el químico Luis Manuel Guerra, y así es como empecé como a ver cómo se hacía la divulgación de la ciencia. Imagínate que maestra Julieta Fierro, ¡Wow! ¡Qué oportunidad! que ella nos decía, bueno, estoy más como acostumbrada como a los medios universitarios, que a que Radio Red me hubiera invitado, pero en ese entonces Radio Red dijimos, bueno, pues adelante, qué padre que tenemos a Julieta Fierro. También por ahí estaba Antígona Segura, también una gran divulgadora de ciencia, y entonces tuvimos la oportunidad de conocer a esta gente extraordinaria. Yo conocí aquí Universum gracias a Julieta Fierro, vi, me encantó y dije, ay, qué bonito lugar, qué padre divulgación de la ciencia. Pero bueno, yo seguía mi camino en Radio Red, en Radio Centro ya en ese entonces. Entonces producía algunas cosas para Radio Centro, para Radio Red. De repente me decían, oye, pues vas al aire, y siempre me daban programas de espectáculos. Y
Y bueno, pues yo decía, bueno, pues sí, sí, nunca hay que decirle que no a nada. O sea, habrá cosas que no me gusten, a las Pero, cuales les dije, no, eso no lo voy a hacer. Por ejemplo, de repente te dicen, oye, pues tienes que escribir un comercial de cigarros. Y ah, esas cosas no me gustan, o de corridas de toros. ay, no, 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 no. No, entonces ahí sí, les decía, paso, paso, y claro, me costaba, ¿no? Me costaba porque pues finalmente era una orden de trabajo, pero bueno, mis jefes muy lindos, lo entendían y entonces como que me dejaban otra tarea. Pero de repente me decían, pues bueno, vas a tener que conducir un programa de espectáculos porque en ese momento las personas que lo conducían no podían. Y yo como productora, bueno, entraba y decía, bueno, a nombre de tal persona o cual persona titular de este espacio, voy a estar yo con ustedes. Y de repente me decían, oye, te hablas muy bien, te queda muy bien hablar en el micrófono, pero yo siempre había estado en la parte de producción. Y dije, bueno, sí, Radio Red me dio la oportunidad junto con Ivonne Juárez de que hiciéramos un programa para niños que se llamaba Carambolas Ah, y hacíamos túneles del tiempo donde viajábamos y hacíamos muchas cosas en el pasado, porque la radio nos permite eso, con bajo costo y con mucha imaginación, viajar al pasado, viajar por el cuerpo, viajar al futuro. Y entonces eso tuvo gran éxito y mucha gente me reconocía más bien como conductora que productora, aunque las dos, Ivonne y yo, Ivonne gran productora de Monitor, teníamos años produciendo y no tanto como conductora, pero claro, en un programa de radio, pues a quien se conoce es a quien lleva la voz cantante, a quien representa todo ese equipo de producción, ¿no? Entonces fue así y bueno, tuve la oportunidad que me llamaran de aquí de divulgación de la ciencia, le preguntaron a ciertos conocidos que yo tenía, entre ellos Juana Inés de esa, la cual amo profundamente, y Juana Inés de esa dijo, pues sí están buscando una jefa de radio, Claudio Gesto, ya no le busquen más. Y entonces, bueno, pues llegué, me pidieron algunas cosas, había otras personas que iban también a concursar por esta plaza y tuvimos que presentar lo que nos estaban pidiendo en ese momento. Algunos dijeron, ay, no, qué flojera, o sea, me quieren, es por mi currículum, yo no voy a presentar nada. Otros no, pues presentaron unas cosas que no convencieron mucho. Y yo, que siempre he sido así, tienes que estar el domingo a las 4 de la mañana en la Plaza del Zócalo. Yo domingo 4 de la mañana, Plaza del Zócalo, pues así todo lo que me habían pedido. Y bueno, pues así llegué aquí hace 7 años, lo cual me encantó porque yo pues terminé la carrera, ya hacía radio y entonces me seguí en radio comercial. Yo toda mi vida había hecho radio comercial, toda mi vida radio comercial y regresar a la UNAM, bueno, pues ha sido un mega deleite, encantada de la vida. y tanta historia, tanta energía, tanto gusto, tanta pasión, pues has tenido una gran carrera y más que nada yo creo que muchos aprendizajes, muchísimos aprendizajes Muchos. y creo que eso nos forja como personas. Y oye, ¿qué crees, Claudia? Ya se nos está acabando el tiempo. Te digo, debería pedir una hora, porque así podríamos hablar de muchas más cosas. Debería pedir una hora. Voy a empezar a considerarlo. Pero... Sí. em, pues ya se nos acabaron nuestros 30 minutos. Entonces, pues quisiera saber si no tienes un último mensaje muy breve para el público. Imagínate que hay algún niño, alguna niña que dice, wow, yo Pues, quiero ser como Fer con Claudia y hacer radio. ¿Qué pues mensaje darías? yo les diría a todos, como el programa lo dice, preguntamos porque somos niños, no importa la edad, no importa la edad, nunca, nunca se queden con la duda, pregunten, no hay preguntas tontas, hay preguntas y lo mejor es que hay respuestas. Y si no están las respuestas inmediatas, busquémosla y nunca nos quedemos con la duda. Y pues yo tenía una gran experiencia de hacer radio, la cual amo y me encanta haberme desde niña decidido a esto y llevarlo a cabo, pero cuando llegué aquí a divulgación de la ciencia, hay que ser humildes y tu experiencia, por supuesto, sirve y hay que compartirla, pero también hay que ser humildes para aprender de las personas grandes divulgadores de ciencia que tienen años divulgando ciencia
y entonces juntar las experiencias, pero creo que uno no puede llegar y decir, ah, bueno, es que yo ya tengo aquí 30 años que yo produzco radio. Los medios son súper cambiantes, no tienen nada que ver. Empezamos esta plática diciendo que ahora tenemos que pensar no solo en un programa de radio, sino cómo lo vamos a Claro, subir, cómo vamos a hacer streaming. la campaña Claro. en redes, cómo el banner, cómo tal. Los medios cambian por completo y uno tiene que tener la humildad para aprender muchísimo de ustedes, de los jóvenes, y no de, ah, yo cuando tú estabas en el kinder, yo ya era, no, 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 al contrario, somos un equipo y Claro, todos estamos para aprender. claro, para aprender el uno del otro, para Sí, convivir, tener fortalezas y debilidades y cubrir las debilidades de los demás. Bueno, más bien áreas de oportunidad y así pues poder construir un México mejor, una sin sociedad duda. mejor, ¿no? Con más divulgación de la ciencia, con más radio, con más medios y sobre todo con mayor verdad, mayor libertad de expresión. Eso me parece hermoso. Pues te agradezco muchísimo, Claudia. Te agradezco Al muchísimo por haber contrario. estado aquí, por haber platicado un rato. Te digo, tienes una excelente voz de locutora y es muy calma, calma, te relaja escuchar tu voz y bueno, te agradezco que estuvieras en el programa y nos dieras unos minutos de tu tiempo. Te mando un abrazo enorme, sabes que te admiro muchísimo y me encanta que me hayas invitado a tu programa. Pues el placer es todo mío. Querido Radio Escuchas, ya llegamos al final de esta emisión de Protagonistas del Cambio y yo solo tengo algo que decir, que es que la radio es hermosa y que escuchar estas historias de vida, estas experiencias, estos aprendizajes me llenan de más pasión, de más emoción y de más ganas de hacer radio y de continuar aquí en Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Por favor, continúen sintonizando Radio Cañón 760 de amplitud modulada este sábado. No se pierdan los programas extras que hay y que tenemos. Y les agradezco, por favor, con los que estén viéndolo en YouTube, en redes sociales, compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, para que lleguemos a más personas. Hasta la próxima.